Bueno, estamos muy contentos de arrancar la nueva temporada del podcast en formato audiovisual con nuestra primera invitada, Carla Crespo. Qué honor. Gracias por invitarme, gracias. Gracias por estar acá. Qué bueno que concretamos. Sí. Bueno, para quienes no la conocen, Carla es actriz, DJ, performer, también docente de actuación de la UNA. Por supuesto. Entre muchísimas cosas más, seguramente. Seguramente. Pero eso está bien, son las centrales, digamos que son las centrales. Perfecto, que te sientas identificada, ya está. Pero bueno, para arrancar vamos a tomar una de esas, uno de tus rubros. Y me gustaría empezar preguntándote cómo son tus clases como docente. Wow. Lo que nos quieras contar. Está bueno. A ver, por un lado tengo que aclarar que trabajo, o sea, en tercer año estoy hace ya 12 años en la cátedra de Eugenio Soto, que al principio era la de Sarrail. O sea que yo estoy trabajando con un compañero que a su vez es quien diseña el rumbo general del año, de la clase, del programa. Entonces no es que son mis clases y que yo tengo directa incidencia sobre eso. Lo que sí es verdad que con Eugenio, que tiene un trabajo de súper libertad con sus ayudantes y con sus JTPs, en mi tiempo, en el tiempo que yo desarrollo de la clase, sí puedo darle el curso que yo quiera, según el año, según mis intereses. Por ejemplo, a veces influye si estoy ensayando alguna cosa, estoy investigando algo particular. Bueno, llevo eso, trafico como esa data y la llevo a los entrenamientos de las clases de tercero con Eugenio. Últimamente, como a partir de un trabajo que hicimos con Vico Roland, que también fue un periodo docente ahí de la institución, estuve trabajando mucho con textos argentinos, pero a partir de la sonoridad, más allá de lo temático. O sea, un montón con el texto-sonido. Me parecía muy interesante, más allá como de los temas, que igual obviamente siempre están y siempre elegimos textos por los temas puntuales que narran. Me parecía muy interesante trabajar esa beta, la beta del sonido. Y obviamente en las clases empezó a aparecer un montón, en las clases de la UNA, trabajos de entrenamiento que empiezan con algo puramente físico y después derivan a pruebas sobre los textos puramente tomados como palabra-sonido. O sea, como eso es muy de la primera parte de las clases de estos entrenamientos que hago previos a las clases de Eugenio. Okay. Y después, bueno, le doy mucha atención al cuerpo. Como es una entrada que empieza con algo puramente físico. O sea, el primer pasito, el primer pie es físico. Es desde relajar cervicales, o sea, no quiero ponerme súper específica, pero tomar conciencia de la respiración, tomar conciencia de los apoyos, tomar conciencia del eje, hasta el trabajo físico expresivo, hay como todo un tránsito de media hora a veces. Como que eso también me parece re importante. O sea que diría que en principio en estas clases, en las clases con Eugenio, las clases de tercero, es muy importante eso. El foco en lo físico, en la entrada, o sea, como la puerta de entrada física y después pensar los textos más allá de su sentido. El sentido se trabajará después por el sonido. Y en cuanto a lo sonoro que haces hincapié, ¿en qué te interesa profundizar en las búsquedas actorales? Y eso va a depender, porque ahí también, digamos, la idea de tomar el sentido como puramente temático o puramente referencial, apuntando a los temas a los que hace alusión directa, es equivocado, porque el sonido también trae sus temas. Entonces va a depender de qué textos trabajes. Claro. Es como que qué tipo de abordaje le vas a dar a partir de lo sonoro va a tener que ver con esas palabras puntuales y con la totalidad de cómo se encastran esas palabras y en el fondo con la intención de sentido que el autor le dio. Entonces ahí vuelve a aparecer. Perfecto. O sea que va a depender, la respuesta es, bueno, depende de qué texto. Claro. Depende de qué. Pero en principio sí, tratando de entender la palabra. Noté a lo largo de los años que un primer acercamiento como intuitivo de muchos estudiantes es ir por el lado del sentido. Como si vos decís, bueno, ¿por dónde entras? ¿Y qué quiere decir este texto? En la mayoría de los casos. Entonces ya el hecho de no, tomémoslo como es algo que también suena, el sentido es un sonido, muchas veces también las expresiones tienen un canto, o sea que podríamos llegar al sentido de esa frase sustrayendo la palabra que nos lleva al sentido y tomando solo la musicalidad. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí. Entonces, vayamos por este otro lado. Y ahí, en vez de
obturar el sentido, al contrario, estalla, se multiplica. O sea, no hay peligro de perderlo. Se puede incluso trabajar textos súper políticos o súper... por ejemplo, el texto que trabajábamos con Vico Roland era sobre la trata. La trata de personas, o sea, un tema más pregnante, más pegado a un referente más doloroso, es difícil encontrar, y sin embargo, también por el trabajo con el sonido, por el trabajo con la musicalidad del texto, el sentido estallaba. Entonces digo, bueno, es algo de esta otra puerta de entrada. Y que tiene que ver también mucho con lo que proponen también esos cuerpos que ves y esa sonoridad de quienes están ahí y debe haber algo también, de improvisar y ver qué te propone quien tenés enfrente, que vienen con una data, o sea, ya en un tercer año me imagino que vienen con ya data acumulada. Sí, un montón. Sí, un montón. Es muy diferente porque también doy clases en el Sino, Mateo lo sabe. Exacto. Que ahí... Claro, la pregunta igual es interesante. ¿Qué clases dan? Me quedó resonando porque me gustaría saber qué clases daría si no tuviera en el Sino cierta sujeción al programa, que está mucho más marcado por un programa que hay que cumplir. Sí. Y qué pasaría si, bueno, no estuviera trabajando junto con Eugenio Soto. O sea, ¿cuáles serían esas clases? Es una pregunta que quedará pendiente porque eso no lo sabemos. Pero... volviendo al Sino, me perdí lo que estaba diciendo en relación a... que en el Sino no tienen por ahí los cuerpos están muy a la expectativa de una propuesta. ¿Cómo es eso? Es alucinante. Es alucinante, es una responsabilidad enorme, y en tercero no, en tercero es más dialogar con eso que ya está, con eso que ya empieza a presentarse como me interesa más esto que lo otro. Igual sigue habiendo una expectativa, eso es llamativo, si bien una expectativa, por supuesto, desde el rol, yo siento la demanda desde el rol docente, no es que en tercero vienen a trabajar algo que ya saben que tienen, eso me sorprende, o sea, pero igual está, lo veo que está ahí, veo que ya está mucho más desarrollado que en el Sino, que es pura apertura a ver qué tengo, a ver qué traigo, a ver qué me interesa, o sea, no está para nada marcado, claro, es muy diferente. Y pasan 3 años de una instancia a otra. Sí. En el Sino sentí cierta necesidad de orientar los caminos artísticos de quienes ingresan. Está bueno explicar que el Sino para... Las preguntas son... Está bueno explicar que el Sino es el ingreso a la UNA. Sí, aclaremos eso. Yo no sé cuánto, claro, quienes los potenciales oyentes veedores de este podcast de presencial. Mucha gente vendrá y quizá viene de la UNA o conoce la UNA, pero entiendo que también deben haber personas que solamente quieren saber y escucharte porque tienen ganas de escuchar un podcast. Digo que más o menos como para orientar, el Sino es como la instancia inicial, como si fuese una especie de CBC para... Exacto, el curso de ingreso. Es un curso de ingreso, de nivelación. A la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, vos estás ahí como docente. Claro. Y ahí, si siento la pregunta era no obligación, la necesidad de orientar. Yo, trato de responder bastante a esa, como vuelvo a aparecer esto, siento la demanda. Hay una demanda de orientación, hay una demanda de decime cómo, decime por dónde, la siento también en tercero, que por eso a veces en tercero el pedido por ahí o la propuesta de mi lado es busquen autonomía, sé que en Sino no puedo pedir eso, no quiero marcar de más, o sea, no querría marcar de más, pero inevitablemente doy mi punto de vista, o sea, trato de sugerir cosas, por ejemplo, y lo vamos a decir ahora, en el Sino trabajamos estructuras que tienen que ver con el conflicto. Bueno, pero yo me ocupo en el Sino mismo de decir, se puede actuar por fuera del conflicto. No hay nada que indique que como actores, actuantes, tengamos que tener un conflicto para actuar, que eso lo desarrollamos un montón en tercero. No importa, es una cosa que por ahí es una información disruptiva. Decís, ¿cómo qué? O sea, bueno, eso está ahí como data. Eso sí, me veo con la obligación de manifestarlo ya de entrada, porque también es el tipo de teatro que se está haciendo. O sea, tenemos que también ser fieles con lo que se actúa después, más allá de las materias. O sea que, bueno. Y hay mucho teatro sin conflicto, entonces está bueno saberlo, escucharlo, digo. Queda pendiente investigar qué será ese teatro sin conflicto, pero
Sin conflicto en términos de estructura actancial del conflicto y bla, no sin conflicto porque no toque temas que están en ebullición y que dialogan con lo social. Obviamente en ese sentido sí, pero sin conflicto en términos de lo narrativo actancial. Sí, sigo con la idea por ahí de quienes vienen con esa idea previa, por ahí de conflicto clásico. El conflicto clásico, o también la idea de que solo puede actuar un personaje, eso también lo escucho un montón en el cine, actúo para ser otro, como que, ¿cómo? Es al revés, es como, es un camino de profundo búsqueda, aprendizaje, encontrarse, replegarse para desplegarse, o sea, no es ser otro para nada, o sea, no entiendo ni siquiera, sí lo entiendo a qué apuntan, a la idea de personaje, o sea, solo actúo si tengo un personaje, tipo, tampoco, para nada, o sea, no. Eugenio es una cosa divina, que es, actúo en el personaje, como está el personaje, que es un relato, que tiene un montón de cuestiones, sí, es muy linda la idea. Instala temas el personaje, bueno, y mil cosas, tiene un comportamiento, puede tener una voz, lo que sea, pero después está todo el juego del actor que puede hacer en torno a ese personaje. Y además se puede actuar sin personaje. La performance, digamos, abre un mundo de contacto con la actuación enorme. Y hay performances que son actuación. O sea. Justo se me había venido ese camino para abrir. ¿Cómo apareció en tu vida la performance? ¿Cómo apareció la performance? ¿Cómo puede no aparecer en el camino de una persona que se dedica a lo escénico? Porque es raro, yo pienso, la tenés que echar a los empujones, o sea, tenés que dialogar con ese mundo, no tenés que nada, pero es inevitable, se te va a presentar, porque la producción contemporánea está muy relacionada a ese tipo de hacer. Por un lado, y por otro lado me interesó un montón, me empezó a resultar, se me desnaturalizó la práctica, tipo, ¿por qué están todos sentados en silencio con los celulares apagados? O sea, ¿por qué esto no es más orgánico? ¿Por qué hay esta cosa simbólica, este hiatus, platea? ¿Por qué tengo que repetir exactamente igual? ¿Por qué no puedo mirar? ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué? Bueno, nada, claro. Transitando todo lo otro, digo, bueno, hay un montón de teatro ¿por qué es teatro? Esa es la otra cosa que hay que defender, porque eso es teatro. Exacto. Un montón de teatro que no tiene que ver con, obviamente, la cuarta pared, obviamente, la ficción narrativa cerrada que niega la instancia escénica, donde estás compartiendo un espacio con el espectador, el espectador activo que puede también estar presente, modificar la performance, bueno, eso. Me interesó un montón. Igual me interesa actuar. No es que no me interesa la emocionalidad del gesto, las piruetas escénicas. Lo que por ahí me dejó de interesar es la ficción más tradicional, el cuento cerrado, el hacer de cuenta que soy esto que no. O sea, eso por ahí menos. Y me gusta mucho que venga la conversación porque, digo, vos tenés, como bien dijimos antes, como varios rubros o varias disciplinas en las que te moves y está buenísimo cómo les haces dialogar en un montón de cuestiones. Una de ellas, Bella, Claro, esta es la obra que hicimos con Vico Roland, la que detonó el trabajo sobre el sonido. Y que a mí me parece fantástico cómo conviven esas disciplinas porque estás actuando, estás performeando. Sí. Y estás siendo DJ a la vez. Sí. Y me encantaría saber eso, cómo fue para vos hacer dialogar todas esas disciplinas y todas esas cosas. No, fue alucinante ese trabajo. La propuesta fue de Vico. Como ella trabajó con el texto en un taller de algo y tuvo como hay algo en la novela que sugiere que al final ella termina trabajando, o sea, hay algo de lo narrativo que el personaje termina trabajando de DJ. Y pensó en mí porque es actriz y dijo, Carla es actriz y DJ, y bueno, a ver cómo podemos hacer dialogar esos formatos. Y fue alucinante. O sea, fue una investigación que partió y yo continué después, investigando los procedimientos de mezcla, traspasando la idea de, no sé, todo eso, mashups, loops, a los textos. No. Para volviendo al inicio, para que el sentido, no para inhibir el sentido
y hacer propuestas que no remitan a nada concreto, temático, sino al revés, para estallar el sentido, para multiplicarlo, para volverlo más prolífico, no sé. Eso pasa muchísimo. Para poner en contexto también de esto, Bella Durmiente es una obra que hiciste, dirigida por... Vico Roland de Gabriela Cabezón Cámara es el texto. El texto de ella, un cuento. Y, es un texto sin cuento, o sea, una novela corta en realidad. Exacto, una novela corta. Es narrativa, no es, no es que tiene diálogos ni nada, no es un monólogo teatral, para nada. O sea. Y bueno, tiene como muchos... no sé, es como muy sensorial, te diré, ese texto. Sí. Y siento que vos lo que hiciste y esto que estás diciendo recién es explotar el sentido, porque hay algo que uno cuando lo está viendo puede ver incluso desde otra perspectiva todo eso que se dice y que vos decís. Con esto de, no sé, hay momentos donde tu voz está en eco, donde se mezclan voces, o sea, es como muy... de esto, de multiplicar. Sí, totalmente. Era la idea, ir por ahí en la investigación, y también quedaba clarísimo que no podíamos representar ese referente. O sea, no se podía representar la situación de una persona víctima de la trata, justamente con un lenguaje más realista. Era un sinsentido y además no llegás nunca a eso, y es muy duro, sería duro de ver, y además sobre todo ni siquiera duro de ver, medio ridículo inclusive, porque no llegás a esa verdad. Total. Es más factible llegar por otro lado, justamente, tocar esas zonas yendo por otros caminos, el traje plateado, digamos, el extremo de la no representación literal. Pero ya Gabriela Cabezón Cámara es una operatoria en ese texto muy particular. Ella en la novela original no está pegada a un lenguaje realista, es súper poético su modo de escribir. Ella también dice que escribe, parece increíble, o sea, pero dice en algunas entrevistas posteriores que escuchamos, porque ni siquiera fue el momento del trabajo, que ella escucha, si no siente el ritmo no puede empezar a escribir. Es como increíble. No. Sí, y sí, es que la poesía tiene mucho que ver con eso. Seguro. Tiene el lenguaje escénico incorporadísimo. Sí, y ella fue muy favorable o sea, dio total libertad para la propuesta escénica, no se metió en lo más mínimo y fue muy favorable con el resultado y él lo apoyó un montón, o sea que ahí hubo un encuentro. Y quería que le dé clases de DJ, o sea que también le gusta ese mundo. O sea, yo quiero tomar clases. ¿Le gusta el ritmo? Sí, obvio, le gusta seguro, le gusta la música y meterle mano, porque también eso, el oficio de DJ es meterle mano a cosas que ya están, como intervenir sobre lo que hay. No sé. No es componer el trabajo de DJ. Después están los DJ productores, pero es meter mano, es crear con lo que hay. Es como el fan footage, o no sé, es como meterle mano, inventar cosas de lo que ya está. No sé, como algo de eso. Está bueno. ¿Y en tu camino como artista, a quiénes sentís que te inspiran? ¿O que te han inspirado? Wow. No, ahí me vienen, bueno, inevitablemente hay cosas de los maestros. Justamente antes hablábamos de Cristina Vanegas. Hay algo con la figura de Cristina Vanegas, con el modo en que encaró su práctica, no solo con su práctica escénica, sus resultados escénicos, que es una actriz bestial, sino con el modo en que pudo llevar ese recorrido, siempre pensando en la investigación, siempre corriendo riesgos de lenguaje. Eso me parece alucinante y muy inspirador, y lo hablábamos justo hace poco a raíz de Molly Bloom, que es un texto que también trabaja un montón con lo sonoro. Ella fue de mucha inspiración, una referencia muy grande. No la quiero nombrar solo a ella, pero ahora también, bueno, revaloré mucho pienso en el Sportivo Teatral puntualmente, pero además los textos que circulaban ahí. Un montón. Perlonger, que hace poco lo retomé en un trabajo el año pasado, Lamborghini, los textos que había ahí, Gombrowicz, como esa textualidad delirante que no entendíamos tanto de nuevo. Digo, ¿a qué sentido? ¿Cuál es el tema de estos trabajos? O sea, se nos escapaba, pero que nos daba un estallido de sentido muy enorme. Como que, así que el Sportivo no puedo no nombrarlo. Y después también haber trabajado con Lola Arias y todo su trabajo en mi vida después, y el modo en que trabaja lo documental en escena me interesa un montón. Me parece muy
también. Fue muy inspirador desde adentro y me interesa también por fuera. Aunque también me estoy saturando de los biodramas y todo. Sí, hay algo del yo tan presente, por ahí pueden tomar otras formas. O sea, por ahí el yo, tal cosa, ya me hartó como dinámica. Hay otros modos de explorar lo documental, personal, la autoficción en escena que por ahí pueden ya dejar descansar un toque. Yo tal cosa, yo tal otra, y buscar otras maneras. Pero no dejarían de ser igual autoficciones o teatro documental biográfica, que está bueno. De paso, ya que lo traes. De paso, vamos. Vamos a traerlo, ¿por Bueno, qué no? luego de ver y ver teatro y ver teatro, también hay cosas que te terminan cansando porque ya las viste, es inevitable, o sea, qué sé yo. Tu experiencia con Mi vida después, me imagino No, que fue alucinante. una cosa de locos. Sabíamos, también está bueno, de paso, aclarar que había tenido una experiencia previa de indagación de lenguaje, autoficción, biodramático. Se llamó Regenias, Diarios de Divulgación Personal. Lo hicimos con Tatiana Zafir y era biodrama. Era sobre nuestros diarios íntimos de la adolescencia y tenía como la particularidad de usar el yo de los diarios. O sea, no éramos nosotras paradas diciendo yo cuando tenía 12, sino que el yo lo asumían los diarios. No había ninguna instancia de yo tal cosa. Pero bueno, yo estaba ahí, aparecía por supuesto, y era biodramático, y era súper lúdico, y estaba este antecedente, pero bueno, el trabajo con Lola y todo lo que resonaba a nivel social por el tema con el que nos estábamos metiendo, bueno, tomó otra escala. O sea, el trabajo con Tatiana Zafir fue más pequeñito, el trabajo con Lola nos llevó por todo el mundo. Bueno, otra escala, básicamente. Sí. Fantasía. Sí. Sí. Porque escénicamente era muy alucinante. Sí, o sea, escénicamente era hermoso. O sea, lo que hay de registro que vimos nosotros es videos en YouTube, que bueno, me imagino que no tiene nada que ver con lo que puedes llegar a experimentar a vivo, pero de todas maneras eso, se ve esa fantasía y esa construcción como bien... no sé, es una propuesta re interesante, re diferente. Sí, disruptiva en el momento en el que lo hicimos. Había dudas de cómo se iba a recibir tratando, o sea, puntualmente teníamos terror de que, no sé, organismos de derechos humanos nos tiraran con algo, familiares nuestros, o sea, nos dijeran, pero qué falta de respeto. Ah, y nombrando referentas, bien, Albertina Carri, cuando hizo Los Rubios, que también yo recuerdo haberla visto en un Bafisi, o sea, ¿esto es posible? Como decir, esa sensación cuando realmente un lenguaje irrumpe en algo y propone otras maneras de abordar cuestiones. O sea, yo recuerdo hacerme esa pregunta, ¿esto es posible? ¿De esto se puede hablar así? Esta persona, que aparte cuando presentó la película dijo lo que se hereda no se hurta, que asume el derecho como hija de tomar el lenguaje y hacer lo que está a la medida de su propia generación y no del lenguaje que por ahí hubieran usado sus padres, se permitió hacer esa película y para nosotros era, bueno, si Albertina pudo, quizás nosotros en escena tengamos también la posibilidad de abrir este pequeño modo, pero bueno, con terror, porque no sabes cómo va a ser recibido. Y a medida que la obra iba entrando, iba teniendo la recepción que tuvo, fue tipo un alivio. O sea, hubo un riesgo, yo lo recuerdo eso. Y no la estoy vendiendo. O sea, recuerdo el miedo de estrenar un material así con ese lenguaje. O sea, y también en diferentes partes del mundo, digo, porque también hay algo de bueno, decir, acá sabes que corres riesgos, en otros lugares no lo sabes directamente. No, pero acá se nos jugaba porque la historia que contábamos acá era el tomate que más iba a doler era el de acá. O sea, como, bueno, ay, por favor, o sea, y no querer faltar el respeto y decir, bueno, qué sé yo, pero también querer asumirlo de esa manera, decir, bueno, lo que será no se hurta, yo también quiero poder hablar con un lenguaje que me represente de estos temas. También quiero poder hacer mi propio tránsito de estos temas en escena. Y bueno, nada, fue un proceso increíble donde íbamos tanteando hasta qué punto, o sea, Lola, me acuerdo una llamada telefónica, ¿vos estarías dispuesta a hacer un casting de padres?
Y eran preguntas rarísimas, como, a ver, para que, bueno, déjame que lo piense, mañana te contesto. Sí, me parece interesante, hagamos el casting de padres. ¿Vos estarías dispuesta a hablar de la indemnización que recibiste con la que te compraste tu casa? Ay, no sé, a ver, pará que lo hablo con mi mamá. Y mi mamá diciendo, es un tema demasiado sensible, prefiero que no se hable. Bueno, no se habla, de hecho en la obra no se hablaba de eso, yo ahora lo blanqueo porque está bien, es una pregunta interesante. Sí. Bueno, y así, etcétera. O sea, todo el tiempo un trabajo de riesgo, en ese sentido. Y de revisar absolutamente todo. Sí, que no. Seguro. Sí, aparte, además del riesgo escénico, el riesgo claramente del registro de la vida personal, que es lo más... Sin duda. Ese trabajo de trabajar con lo documental, que la gracia es que pasen esas cosas, como si todo lo que llevas a escena no te mueve, no sé, no le ve el sentido por ahí de trabajar con algo tan pegado, tan documental. Que igual después pegó la vuelta, porque después de 2, 3 años, yo leí una carta de mi papá que era súper sensible y al principio no la podía terminar de leer en los ensayos, y después cuando pasó el tiempo era un texto más. Y entonces hubo que hacer el camino contrario, cómo volver a sensibilizarme con ese material que se había vuelto ya puro texto. O sea, como que muy loco el trabajo con ese proyecto. O sea, pasó por todas. No sé cómo. Re interesante. Así que también ahí hubo una gran, inspiración. Por todos lados. Sí, por todos lados. Seguro. Re, a full. Bueno, vamos a inaugurar el nuevo sector verdadero falso audiovisual. Sí, tenemos ahora la sección que le da nombre a nuestro podcast, que es un verdadero o falso. Son afirmaciones que vos podés negar o afirmar. O sea, sí, pero después puedo desarrollar o nada. Recontra puedes desarrollar, incluso es medio la idea. Así que en el caso que no quieras no pasa nada. Pero bueno, si te parece, doy comienzo a la primera afirmación. ¿Qué será? ¿Qué es? Actuar no es para cualquiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no actuar? Puede ser. Ahora, sí, es para cualquiera, podría decir. Pero dedicarse a la actuación como actividad para tu vida, central o periférica, pero con importancia, es duro. ¿Para qué mentir? Eso sí que quizás no es para cualquiera. Es mucha incertidumbre, es vulnerable. Sería conveniente no estar súper pegada a la mirada del otro, hay que trabajar ese temita porque es duro, si no estás muy sin eje y como estás, o sea, está bueno sentir confianza con la mirada y no neurosis. En ese sentido podría decir, no es para cualquiera, pero no por el hecho de ponerse en escena, sí, claro. Si lo disfrutás es para vos. Si lo sufrís y no, ahora que no. Te la debo, porque es duro. Depende de cada caso. Claro, depende de cada caso, sí. Un poquito se sufre, un toque, pero algo de placer tiene que haber, si no es muy duro. Es que bueno, yo creo que quienes persisten, quienes persistimos, es porque hay algo que nos atrae, si no, hasta él muere. Porque... exactamente. Pero sí. Actuar es una relación, para mí cada vez más, que eso también aparece mucho en las clases, para volver al tema de clases, una relación con la mirada. Es una relación con la mirada. Y del otro, pero introyectada, o sea, no con las personas puntuales que te van a ver. ¿Qué relación tenés vos con que te vean? Con la mirada, con mayúscula, con la mirada. Y está bueno trabajarlo eso. Entiendo que a cada uno también le debe tocar desde lados diferentes. Seguro, obvio. Sí. Bueno, la segunda afirmación que tenemos es que la performance está en todos lados. Porque es un montón decir sí, no. Es como que no puedo tomar esa responsabilidad. Sí, no. La performance está en todos lados, sí. O sea, lo mismo, sí, siempre, pero después está la performance como actividad circunscripta en el campo de las prácticas escénicas, no sé, otros lugares artísticos. O sea, bueno, ahí no está en todos lados, depende. Hay gente que la niega, la rechaza y persiste en hacer otro tipo de cosas que no son performáticas. ¿Qué sé yo? Y en ese sentido, ¿qué pensás vos que es lo performático? Es un montón contestar eso. Sí. Así, dicho mal, bueno, me acuerdo de la respuesta de Abramovic, en la performance la sangre es verdadera. Esa no sería la respuesta. No, pero se opone bastante a cierto tipo de teatro fijado. Qué duro esto, la voy a pifiar acá. No, pero fijado en la idea de
reproducir exclusivamente textos de autores, personajes, separar tan tajantemente el rol del espectador con el rol de quienes actúan. En principio se opondría a eso, cierto circuito en el que esas obras de teatro están. Es lindo cuando... a mí me encanta cuando no hay escenario y platea, cuando hay otras cruces diferentes, otra circulación entre quien está cumpliendo el rol de espectador y quien está realizando el acto performático. Me gusta que esos límites se borren, la performance lo favorece. Bueno, qué sé yo, no sé. Igual para responder bien hay que marco teórico, Hay que ir a los textos, claro, hay que citar un par de hablar. personas, hay que elaborar la respuesta. Son Esto es más como o menos libre garabateando. ascensión. Sí, garabateando un toque, sí, mamarracheando. Y bueno, como última, la vida es más fácil con el arte como motor. Para quienes sienten esa necesidad es ineludible, es como, bueno, que ahí también aparece a veces en el rol docente. Yo digo rol docente porque no me siento docente, me siento en un rol docente cuando lo ocupo. A veces está esa pregunta, ¿qué hago? Y si sentís la llamada, o sea, si has sido marcada por la llamada, sí, alivia, resuelve, organiza, es un escape. Y yo la verdad que lo estoy sintiendo en estos momentos tan duros, Bueno. como reunirse, sobre todo la escénica. No, por la audiovisual también es bastante grupal, pero quiero decir, cuando te juntás con un grupo de gente, armar ficciones, armar fantasías, y bueno, te puede salvar la vida. O sea, te puede salvar la vida. Así que creo que sí es la respuesta. Es verdadero, verdadero. Es verdadero. Bueno, y para cerrar el episodio queríamos preguntarte, ¿cuál crees que es tu búsqueda con el arte? Si es que la hubiera. Es muy difícil también, o sea, no puedo decir así, porque a veces está muy ligado a esto último que decíamos, algo que simplemente tengo que atender de mí, tengo que responder a eso, o sea, tengo que ir hacia eso porque está muy presente, porque a veces siendo incluso tan duro, y bueno, hay que decir también en este país, a veces es difícil esa práctica, ahora está muy condenada, muy puesta en tela de juicio. Acudo a eso que hay en mí que dice que es así, como cuando me psicoanalizaba, mi psicoanalista decía, la certeza del psicótico, no se anda preguntando como el neurótico por qué, pero ¿por qué creo que es así? Bueno, siento que es así, voy ahí, entonces respondo a esa llamada, o sea que camino en términos estéticos y lo voy buscando intuitivamente, no es que tengo una cruzada, ¿para qué les voy a mentir? O sea, ¿para qué les voy a vender que estoy en una cruza por el lenguaje? Voy por donde yo creo que hay más chispa de verdad. Y bueno, voy por ahí. O sea, ese territorio fue cambiando con los años y espero que siga. O sea, espero que siga cambiando. Entonces, creo que eso. Muchas gracias. Va a ustedes. Gracias. Bravo. Gracias. Esto fue Verdadero o Falso. Gracias por escucharnos. Si te gustó, seguinos en Instagram como @bcortaof.podcast y compartilo con quienes creas que les puede interesar. Producción y conducción por Mateo Garmaz y Laura Vega. Edición Lara Usalachi. Ilustración y diseño gráfico Agustina Roldán. Nos escuchamos en el próximo capítulo.